Veronique Prescott limpió la ventana empañada de la cocina con una mano agrietada por los productos químicos domésticos. Palmdale saludaba al viernes con pereza. El sol colgaba abajo, pintando de ocre las calles grises, y los pocos transeúntes iban a lo suyo como si el propio aire se resistiera a moverse. «Mamá, mira, lo he dibujado». Jamie, su hijo de 3 años, agitaba orgulloso un trozo de papel en el que había dibujadas líneas curvas con rotuladores azules y rojos. «Maravilloso, pequeño». Acarició el pelo rubio y largo de su hijo. «Déjalo en la mesa por ahora. Lo miraré más tarde. Mamá tiene que cocinar el pollo ahora». Los pensamientos de Veronique corrían como animales cazados. Faltaban menos de 3 horas para la llegada de su padre, y aún quedaba mucho por hacer. Terminar el pollo, preparar la guarnición, limpiar los juguetes desparramados, lavar las cortinas del salón, sobre las que Curtis había derramado cerveza durante el partido de fútbol de la noche anterior. Y lo más importante, asearse antes de que su marido llegara del trabajo. Curtis no soportaba que ella tuviera aspecto de vagabunda, como él decía, sobre todo delante de desconocidos. «Jamie, vete a jugar a tu habitación, ¿quieres? Mamá está muy ocupada». El niño sacudió la cabeza y salió tambaleándose de la cocina, arrastrando tras de sí su conejo de peluche hecho jirones. Por un segundo Veronique sintió una punzada de culpabilidad. Hoy apenas había prestado atención a su hijo. Pero el sentimiento fue inmediatamente sustituido por ansiedad. Si todo no salía perfecto, Curtis volvería a montar una escena. Recordó su última cena familiar con invitados cuando los vecinos se habían pasado por allí. Curtis había sonreído y bromeado durante toda la velada. Había sido un anfitrión encantador. Y luego, cuando los invitados se marcharon, lanzó una perorata sobre cómo ella le había avergonzado con la carne poco hecha y las servilletas rancias. «Ni siquiera sabes organizar bien una puta cena», resonaron sus palabras en su cabeza, que luego la hicieron retorcerse como un soplido. El teléfono de la mesa vibró. En la pantalla parpadeó el nombre, «Papá». «Hola, papá». Trató de mantener la voz alegre. «Hola, Nicky». Su padre siempre la llamaba por un apodo infantil que nadie más usaba. «Me voy dentro de media hora. ¿Necesitas recoger algo por el camino?» «No, no, ya lo tengo todo». Miró la nevera medio vacía y se mordió el labio. «A no ser que... quizá una botella de vino». A Curtis le gusta el tinto. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Claro, ya voy yo. ¿Cómo está Jamie?» «Está bien, dibujando mucho, creciendo». «¿Qué tal tú?» En la voz de su padre había una nota familiar de preocupación que ella había aprendido a ignorar. «Estoy bien. Trabajo, casa, lo de siempre». La frase salió de sus labios en automático. «Lo siento, papá. Tengo un pollo en el horno. Nos vemos esta noche». Se apresuró a colgar la llamada y se apoyó en la fría pared. Una pesadez familiar se hinchó en su pecho. Edgar Prescott era demasiado perspicaz, y hablar con él siempre le hacía sentir que caminaba sobre hielo fino, a punto de resquebrajarse. Sabía que su padre estaba preocupado, pero no podía hacerle saber en qué se había convertido realmente su vida. Veronique abrió el horno y una ola de calor la golpeó en la cara. El pollo se estaba dorando, pero no parecía lo bastante bueno como para cenar con su padre. Curtis no estaría contento. Subió la temperatura y miró el viejo reloj de pared, regalo de su madre antes de morir. Cada vez quedaba menos tiempo. Sus pensamientos se remontaron 6 años atrás, cuando conoció a Curtis Dunham en la feria del pueblo. Él era así, brillante, seguro de sí mismo, contagiosamente divertido. Trabajaba como electricista, se enorgullecía de sus manos, podía arreglar cualquier cosa y siempre estaba hablando de su sueño de abrir su propia tienda. Su vida gris como cajera en una tienda de artículos para el hogar parecía tener todos los colores del arco iris. Edgar se mostró reservado cuando ella llevó a Curtis a conocerle. «Demasiado ruidoso», dijo después. Pero Veronique estaba enamorada. Se sentía realmente viva y deseable por primera vez en 22 años. Cuando Curtis le propuso matrimonio 3 meses después, ella no lo dudó ni un segundo. La primera señal de alarma sonó en su propia boda. Curtis había bebido demasiado, y delante de los invitados, regañó groseramente al camarero por el champán caliente. «Lo he pedido helado, idiota. ¿No me han explicado bien?». Sonó su voz mientras Veronique se moría de vergüenza. Pero luego él se disculpó, y se mostró tan cariñoso y atento,
que ella lo achacó a los nervios y a la importancia del momento. Ni siquiera se dio cuenta de cómo, con el tiempo, su preocupación se convirtió en control. Primero fueron preguntas inocentes sobre a dónde iba y con quién había quedado. Luego fue su descontento por su amistad con sus colegas. Esa Sheila piensa demasiado en sí misma. No quiero que pases tiempo con ella. Luego está el fastidio por su ropa. ¿De verdad vas a ponerte esa blusa? Te hace parecer barata. Y finalmente, tras el nacimiento de Jamie, cuando ella estaba agotada por las noches en vela y los problemas de lactancia, su paciencia acabó por agotarse. Siempre te equivocas, se había convertido en su frase favorita. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus recuerdos. Hola, estoy en casa. La voz de Curtis resonó en la pequeña casa. Se estremeció. Había vuelto 2 horas antes de lo habitual. Veronique se secó rápidamente la frente sudorosa y trató de alisarse el pelo revuelto. En la cocina, respondió, intentando que su voz sonara alegre. Curtis apareció en la puerta. Un hombre corpulento de mediana edad, con manchas de aceite en sus vaqueros de trabajo, y una mirada siempre recelosa en sus ojos azules. Antes esos ojos le parecían penetrantemente hermosos, pero ahora evitaba mirarlos. ¿Qué es ese hedor?, gruñó él, tirando su bolsa de trabajo a una silla. ¿Otra vez te has pasado cocinando? Es pollo para cenar con papá, masculló ella, bajando la temperatura del horno. Creía que volverías más tarde. Harris me dejó salir temprano. Hoy no hay mucho trabajo. Abrió la nevera, frunció el ceño al ver los estantes vacíos. ¿No hay cerveza? Ya iba a ir a comprar antes de que llegara papá. Le tembló la voz. ¿Puedes ir tú misma a por la cerveza? Tengo que terminar de cocinar y limpiar. Curtis cerró bruscamente la puerta de la nevera. Ya estamos otra vez. Llevo todo el día trabajando duro y ni siquiera puedes proporcionarme una cerveza fría cuando vuelvo. Hizo una pausa y le dirigió una mirada crítica. Y tú pareces un espantapájaros. ¿Viene tu padre y ni siquiera eres capaz de asearte? Veronique se tragó el nudo que tenía en la garganta. Sus palabras ya no le dolían tanto como antes. Había aprendido a ignorarlas como si se refirieran a otra persona. Lo siento, no esperaba que llegaras tan pronto. Puedo hacerlo. Más te vale. Sacó la cartera y arrojó 2 billetes arrugados sobre la mesa. Iré a por una cerveza y compraré algo para cenar para que tu padre no piense que nos morimos de hambre. Cuando la puerta se cerró tras él, Veronique se hundió lentamente en una silla. Jamie entró en silencio en la cocina, acunando un conejo andrajoso contra el pecho. «Mamá, ¿se ha vuelto loco papá?», preguntó en un susurro que le rompió el corazón. «No, cariño, solo está cansado». Lo atrajo hacia sí y hundió la nariz en su pelo de bebé, que olía a champú de caramelo. «Ve a jugar un poco más y luego puedes ayudar a mamá a poner la mesa». Cuando su hijo se marchó, se permitió un momento de debilidad. Dejó caer la cabeza entre las manos e inspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Veronique recuerda que hace unos meses se atrevió a hablar con su marido sobre sus ataques de ira. «Quizá deberíamos ver a un especialista. Hablar con alguien», sugirió tímidamente tras otro escándalo. La respuesta de Curtis fue ensordecedora. «¿Estás insinuando que estoy loca? Tú eres la que siempre mete la pata y luego intenta echarme la culpa a mí». No le dirigió la palabra durante 3 días. Luego de repente trajo flores y un juguete nuevo para Jamie y se mostró cariñoso y cortés. «Lo siento, nena. Ha sido estresante en el trabajo. Lo superaré, te lo prometo». Y ella le creyó, una vez más. Fue entonces cuando empezó a quejarse de la inestabilidad laboral. «Harris está recortando horas. Los clientes son cada vez menos. ¿Sabes cuánto valen realmente mis habilidades? Y tengo que hacer pequeños trabajos por una miseria». Veronique le sugirió buscar otro trabajo o volver a su sueño de abrir un taller, pero Curtis lo desechó. «Para ti es fácil decirlo. Tú tienes un trabajo fijo en la tienda y yo tengo que buscarme la vida a duras penas. Desde entonces ha habido aún menos dinero y más acusaciones. ¿Cuánto has gastado en esta basura?». Le molestaba ver los nuevos lápices de colores de Jamie. «Nos estamos arruinando por tu descuido», gritó cuando ella olvidó apagar la luz del baño. La semana pasada, cuando ella se atrevió a recordarle que debía apagar la luz, él le agarró la muñeca con tanta fuerza que le dejó moratones.
¿Crees que no me importas? Estoy fuera de mí y encima me estás dando la lata. Le siseó en la cara, y por primera vez Veronique sintió verdadero miedo. Vino a trabajar en manga larga a pesar del calor. La anciana cajera Doris, con la que a veces almorzaban juntas, enarcó una ceja interrogante, pero no dijo nada. Al día siguiente, metió en silencio en su bolso un folleto con el número de teléfono de alguna línea directa. Veronique lo tiró inmediatamente. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Nicky, estoy en un atasco en la autopista 10. La voz de su padre sonaba cansada. Llegaré unos 40 minutos tarde. ¿Va todo bien? Cerró los ojos e imaginó su rostro preocupado, las arrugas alrededor de los ojos, las sienes grises. Claro, papá. Mejor aún, más tiempo para prepararme. Intentó sonreír, y de algún modo esa sonrisa se filtró en su voz. Tómate tu tiempo. Conduce con cuidado. ¿Está Curtis? Ha salido a comprar, respondió ella sorprendida por la tranquilidad que le producía pronunciar aquella verdad a medias. Tras un breve silencio, su padre se limitó a decir, «Hasta luego, Nicky», y colgó. Ella suspiró y miró el pollo en el horno, los platos sin lavar en el fregadero, el polvo en el alféizar de la ventana. Luego se miró las manos, con el esmalte de uñas descascarillado y las manchas rojas de los productos de limpieza. Una vez había soñado con ser artista, incluso había tomado clases nocturnas en la universidad local. Pero entonces había llegado Jamie y Curtis había dicho que en su posición esas tonterías eran un lujo inaceptable. Veronique se levantó con decisión. Tenía 40 minutos antes de que volviera su padre. Quizá Curtis llegara tarde a la tienda o se reuniera con unos amigos. Eso le daría la oportunidad de ponerse al día. Lavó rápidamente los platos, limpió la encimera y barrió el suelo. Luego miró a Jamie, que estaba dormido en el suelo entre los juguetes desparramados, abrazando fuertemente a su conejo. Lo llevó con cuidado a la cama y lo cubrió con una manta ligera. En el cuarto de baño, Veronique miró críticamente su reflejo. Tenía 31 años, pero aparentaba 40. Ojos cansados, arrugas prematuras y un pelo que hacía tiempo que necesitaba un corte. ¿Cuándo he tenido tiempo de volverme así?, pensó, enjuagándose la cara con agua fría. Se aplicó un poco de base de maquillaje para ocultar los signos de la falta de sueño. Se pintó las pestañas y encontró una blusa decente en el armario. Cuando la puerta principal volvió a cerrarse de golpe, Veronique estuvo a punto de saltar. Controlando el temblor de sus manos, salió al pasillo. Curtis estaba allí de pie, cargado de bolsas de supermercado, con un aspecto extrañamente entusiasta. «Soy Michael del taller», anunció, entrando en la cocina y descargando la compra. Dijo que Harris buscaba gente para un gran proyecto en el norte de la ciudad. 2 semanas de trabajo. Buen dinero. «Estupendo». Veronique se sintió realmente complacida. Tales estallidos de entusiasmo en su marido solían significar unos días sin escándalos ni acusaciones. «Me llamará el lunes». Curtis le rodeó la cintura con el brazo y ella se tensó involuntariamente. «Siento lo de... ya sabes, estoy estresado por el trabajo». Ella asintió con la cabeza, aceptando habitualmente aquella media disculpa. «¿Viene tu viejo?», preguntó abriendo una botella de cerveza. «Sí, llegará dentro de media hora. Le ha pillado el tráfico». Curtis dio un sorbo a su cerveza y asintió con aprobación, mirando la mesa puesta. «Tienes mejor aspecto», dijo mirándola de pies a cabeza. «Esa blusa te sienta bien. Pareces un ser humano, no un vagabundo», quiso decir, pero Veronique aceptó agradecida también ese grano de aprobación. «Papá preguntó por ti», mintió, para darse a sí misma la apariencia de una vida familiar normal. «¿Preguntó?». La voz de Curtis destelló con repentina satisfacción. «¿Qué le has dicho?». «Que tienes mucho trabajo y que estás cuidando de nosotros», dijo ella desviando la mirada. Él sonrió con suficiencia y salió de la cocina, llevándose consigo su cerveza y su buen humor. Veronique exhaló un suspiro de alivio. Tal vez esta noche transcurriría sin incidentes. Quizá Curtis se comportaría como el hombre encantador del que se había enamorado. El silencio se vio interrumpido por el ruido de un coche que se detenía. Veronique miró por la ventana y vio el viejo Chevy de su padre aparcado frente a su casa. El corazón se le estrujó con una repentina nostalgia y el presentimiento de algo inevitable. «Ha llegado papá», llamó al salón,
donde Curtis estaba sentado frente al televisor. «Te presento a tu padre», le respondió. «Enseguida voy». Veronique cuadró los hombros y fue a abrir la puerta, sintiéndose como una equilibrista sin arnés. La noche acababa de empezar y ella tenía que mantener el equilibrio entre los dos hombres de su vida, el que le había dado la existencia y el que la estaba sacando lentamente de ella. Edgar Prescott estaba en la puerta, apoyado en su bastón, con una bolsa de papel en la mano libre. A sus 64 años como mecánico en un taller de automóviles y 2 de lucha contra la artritis, parecía más viejo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, ligeramente entrecerrados, como si siempre estuviera trabajando en algún problema difícil. «Nicky», dijo en voz baja cuando se abrió la puerta. Veronique sintió que algo se le apretaba en el pecho al ver a su padre. Era como si hubiera empequeñecido desde la última vez que lo vieron, encorvado, y se le notaban las canas en el pelo corto. «Hola, papá», lo abrazó respirando el olor familiar del aceite del coche y los caramelos de menta que siempre llevaba en el bolsillo. «¿Qué tal la carretera?» «Bien, excepto por esos conductores locos de la autopista». Pasó torpemente de un pie a otro. «¿Podemos entrar? ¿O vamos a quedarnos en la puerta?» Ella retrocedió apresuradamente, dejándola entrar en la casa. «Claro, pasad. Jamie está dormido, pero puedo despertarlo». «No», sacudió Edgar con la cabeza, mirando el pasillo con curiosidad. «Déjalo descansar. He traído algo». Le tendió una bolsa de papel. «Pino tinto, como me pediste, y algunos comestibles más. Pensé que te vendría bien». Veronique miró dentro de la bolsa. Una botella de vino de aspecto decente, una bolsa de café recién hecho, galletas de vainilla y un pequeño camión de juguete envuelto en papel de colores. «Para Jamie», explicó papá al notar su mirada. «Lo vi en la tienda y pensé que le gustaría». «No debiste», empezó ella, pero se detuvo al ver la expresión de él. «Gracias, papá. Le encantará». En ese momento Curtis apareció en el pasillo. Se había puesto una camisa limpia e incluso se había peinado, pero su cara tenía la expresión de un hombre haciendo una tarea tediosa. «Hola, señor», dijo con una sonrisa forzada, tendiendo la mano a su suegro. Edgar se la estrechó rápida y secamente. «Curtis, me alegro de verte». Era mentira, y los tres lo sabían, pero las normas del decoro exigían que se cumpliera el ritual. «¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues arreglando cables por todo Palmdale?», preguntó Edgar, quitándose la chaqueta vaquera desgastada. «Bien», respondió Curtis con evasivas. «Muchos encargos. No siempre hay tiempo suficiente para la familia. Pero alguien tiene que ganar dinero». Veronique se estremeció débilmente ante aquel estilete. «¿Vamos a la cocina?», se apresuró a sugerir. «Acabo de sacar el pollo del horno». En la cocina, Veronique se afanaba en la mesa, colocando los utensilios y pasando la comida a los platos. Edgar la observaba en silencio y se fijaba en cómo miraba a su marido de vez en cuando, como si estuviera tanteando su reacción. «¿Abro el vino?», preguntó sacando la botella de la bolsa. «Sí, es una idea estupenda», dijo la hija, aliviada de que alguien hubiera tomado la iniciativa. Curtis se dejó caer en la silla, mirando desafiante su teléfono. «Michael dice que el proyecto podría empezar el martes», dijo, sin dirigirse a nadie en particular. «Si sale bien, será un gran trabajo». «Estupendo», dijo automáticamente Veronique, dejando el vaso. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Edgar, sacando del bolsillo una navaja plegable con sacacorchos. «Cableado eléctrico en un centro comercial», contestó Curtis con orgullo. «2 semanas de trabajo fijo». Edgar asintió, sin decir nada. Recordaba a Curtis hablando 5 años atrás de sus planes de abrir su propia tienda. Entonces su voz había resonado de entusiasmo. Ahora hablaba con igual entusiasmo de un pedido para 2 semanas. La puerta de la guardería se abrió y un soñoliento Jamie apareció en el umbral, arrastrando tras de sí un conejo de peluche. «¡Abuelo!», exclamó, despertándose al instante, y se acercó corriendo a Edgar. «Ahí está, mi grandullón». Edgar levantó a su nieto en brazos, con una mueca de dolor en las articulaciones, pero sin dejar que se notara. «¿Cómo has crecido?». «Ya soy mayorcito», dijo el niño con orgullo. «Tengo 3 años y otros 6 meses». «Todo un hombre», asintió seriamente el abuelo. «Y te he traído algo».
Sacó de la bolsa un regalo envuelto. Jamie abrió el envoltorio con impaciencia y chilló al ver el camión de juguete con piezas móviles. «Mira, papá». Se volvió hacia Curtis, mostrándole el nuevo juguete. «Es igual que el de verdad». Curtis miró a su hijo. «Sí, no está mal. Dale las gracias al abuelo». «Gracias, gracias, gracias, gracias», murmuró Jamie, abrazándose al cuello de Edgar con tanta fuerza que casi se ahoga. «Jamie, no estrangules al abuelo». Verónica apartó suavemente a su hijo. «¿Por qué no te lavas las manos antes de cenar?» El chico se fue al baño de mala gana, llevándose consigo el camión nuevo. «No deberías haberte gastado el dinero», dijo Curtis cuando el niño salió. «Ya tiene muchos juguetes». «No me importa», replicó Edgar con sencillez. «Cuando veo algo interesante, lo compro». «Ya está todo listo», anunció Veronique mientras ponía el último plato en la mesa. Una ensalada para la que había comprado verduras frescas, utilizando el último dinero de su escondite secreto. Jamie volvió con las manos mojadas y se acurrucó junto a su abuelo. Curtis, que había llenado su copa de vino hasta el borde, bebió un buen trago y empezó a poner comida en su plato. «¿Qué tal tu colección de relojes, papá?», preguntó Veronique, tratando de mantener la conversación. «¿Has encontrado algo nuevo?» «La semana pasada compré un reloj de pared de 1960. Se alegró. «El movimiento está casi completamente corroído, pero la caja está bien. Lo desmontaré y lo limpiaré. A ver si puedo restaurarlo». «¿Para qué molestarse con las cosas viejas?». Curtis se encogió de hombros. «Hoy en día hay muchos relojes electrónicos baratos». «No es el reloj, es el proceso», explicó Edgar con paciencia. «Se trata de arreglar lo que otros creen que no tiene remedio». Veronique cambió rápidamente de tema. «Jamie ha empezado hace poco a tomar clases de desarrollo en el centro infantil. ¿Verdad, chaval?». El niño, absorto revolviendo guisantes en un plato, asintió distraídamente. «¿Qué tal te va?», preguntó Edgar. «La profesora dijo que tenía buena motricidad y era muy inteligente». «Claro que es listo, es mi hijo», dijo Curtis con suficiencia, sirviéndose una segunda ración. «Pero estas clases no son baratas. 60 libras al mes, ¿para qué?». «Para el desarrollo infantil», dijo Edgar con calma. «Dinero bien invertido». «Para ti es fácil decirlo cuando no eres tú quien paga», gruñó Curtis, tomando un sorbo de vino. «Puedo ayudar a pagarlo», se ofreció Edgar mirando a su hija. «No», Curtis golpeó el plato con el tenedor. «Nos las arreglaremos solos. No necesito caridad». «No es caridad, es ayudar a la familia», objetó Edgar, pero Veronique lo interrumpió, poniéndole la mano en la muñeca. «Tranquilo, papá, nos va bien». Edgar se dio cuenta de la ansiedad con que miraba a su marido, de lo tensos que tenía los hombros. No era la niña alegre y segura de sí misma que él había criado. A Jamie se le cayó el tenedor y cayó al suelo con un sonoro estruendo. «Maldita sea, Jamie, ya no puedes hacer esto», exclamó Curtis irritado. «¿No podemos cenar como es debido?». El chico se encogió hacia atrás, con el labio inferior tembloroso. «Accidentalmente». «No pasa nada, chico». Veronique se apresuró a agacharse para coger el tenedor. «Traeré uno limpio». «Siempre le estás poniendo excusas», gruñó Curtis con desdicha. «Luego te preguntas por qué es tan torpe». «Solo es un niño», intervino Edgar, intentando hablar con calma. «A todos los niños se les caen las cosas». «No te he pedido tu opinión», dijo Curtis. Hubo una pausa incómoda. Veronique volvió con un tenedor limpio y preguntó con voz anormalmente alegre. «¿Quién quiere postre? Tenemos helado de vainilla». «Yo quiero un poco». Jamie se animó. «¿Quién dice que te mereces el postre?». Curtis miró a su hijo con severidad. «¿Después de que se te cayera el tenedor?». La cara del niño volvió a arrugarse, a punto de llorar. «¡Qué tontería, Curtis!», dijo Edgar. «Es solo un niño». «Estoy educando a mi hijo como mejor me parece», dijo Curtis apretando los dientes. «No necesito consejos». Está bien, se apresuró a decir Veronique. «Vamos a calmarnos todos. Jamie, vamos a lavarnos las manos y la cara, y luego quizá papá te deje tomar un helado». Se llevó al niño que estaba sometido y le dirigió a su padre una mirada suplicante. «No empieces». Cuando quedaron los dos solos, Edgar miró a su yerno con atención. «¿Has tenido un día duro?», preguntó sin mucha simpatía. «La verdad es que no», murmuró Curtis, sirviéndose el resto del vino. «Me arrastré por debajo de la casa, tirando del cableado».
Por cierto, me rompí la rodilla. Es un trabajo duro, asintió Edgar, observando atentamente la reacción de su yerno. Recuerdo que dijiste que pensabas abrir una tienda. Curtis lo ignoró. Sueños, sueños. ¿Sabes cuánto dinero necesitas para empezar? Apenas tenemos para pagar las facturas. Pero era tu pasión, dijo Edgar suavemente. A veces merece la pena arriesgarse por un sueño. Para ti es fácil decirlo, soltó Curtis. No tienes una familia colgada del cuello. Edgar apretó los dientes, sintiendo que la ira le subía por dentro, pero se contuvo. Con los años había aprendido a controlar sus emociones. Una necesidad profesional para un mecánico con mal corazón. Veronique regresó con Jamie, llevando 2 tazones de helado. Toma, postre para hombres, intentó bromear. ¿Y tú? Preguntó Edgar. No quiero, su hija negó con la cabeza. Estoy cuidando mi figura. Tienes razón, asintió Curtis con la boca llena. Estás un poco borrosa después de dar a luz. Edgar vio que su hija se estremecía ligeramente, como por un golpe, pero su rostro permanecía inexpresivo. Mamá es preciosa, dijo Jamie con seriedad, levantando la cabeza de su bol de helado. La más guapa. Veronique sonrió suavemente a su hijo, y en esa sonrisa Edgar vio un atisbo de la Nikki que había conocido antes. Gracias, cariño. Acarició la cabeza de su hijo. Después del postre, Veronique empezó a recoger la mesa. Edgar intentó ayudar, pero ella lo despidió con suavidad. Siéntate, papá, eres un invitado. Curtis, sin ofrecerse a ayudar, fue al salón y encendió la televisión a todo volumen. Jamie, es hora de irse a la cama, dijo Veronique mirando el reloj. No quiero, protestó el niño. Quiero jugar con el abuelo. Se hace tarde, chico. Yo puedo arroparlo, sugirió Edgar. Le leeré un cuento. A Jamie se le iluminó la cara. Sí, abuelo, léeme. Vale, suspiró Veronique. Solo un cuento, ¿vale? Edgar siguió a su nieto hasta la habitación infantil. La habitación era pequeña pero acogedora. Veronique había intentado que fuera luminosa, con nubes y aviones pintados en la pared. ¿Qué cuento quieres?, preguntó sentándose en el borde de la cama. El caballero y el dragón, respondió Jamie inmediatamente, metiéndose bajo las sábanas. Invéntalo tú. De acuerdo, sonrió Edgar y empezó. Érase una vez un valiente caballero. Mientras contaba la improvisada historia, el chico escuchaba atentamente, con los ojos brillantes, tan parecidos a los de Verónica cuando era niño. Cuando la historia llegó a su fin, con la victoria del caballero sobre el dragón, por supuesto, Jamie murmuró somnoliento. «Abuelo, ¿mi papá también es caballero?» Edgar vaciló, sin saber qué contestar. «Todos los padres tienen que ser un poco caballeros», dijo con cuidado. «Protegen a su familia». «Papá le grita a mamá», dijo Jamie de repente, con tanta sencillez como si estuviera hablando del tiempo. «Y llora cuando cree que no puedo ver». El corazón de Edgar se apretó dolorosamente. «A veces los adultos se enfadan y dicen cosas que no deberían», dijo, escogiendo sus palabras. «Pero eso no significa que no se quieran. Papá le dijo a mamá que era estúpida». Jamie frunció el ceño. «Pero no es tonta, es lista. Se sabe todas las letras y sabe contar hasta 100. «Claro que tu madre es lista», confirmó Edgar, tragándose un nudo en la garganta. «Y guapa, y te quiere mucho». «¿Tú la quieres?» «Más que a nada», respondió Edgar con sinceridad. «Es mi niña, aunque haya crecido y se haya convertido en tu madre». Jamie bostezó, con los párpados pesados. «Yo también la quiero», murmuró quedándose dormido. «Yo también te quiero, abuelo». «Yo también te quiero, cariño», susurró Edgar, besando a su nieto en la frente. «Que duermas bien». Salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta tras de sí, y se detuvo en el pasillo, intentando hacer frente a la maraña de emociones que le atenazaba el pecho. Del salón llegaban los gritos de los comentaristas y las palabrotas de Curtis. De la cocina, el tintineo silencioso de los platos. Edgar respiró hondo y se dirigió a la cocina. Veronique estaba de pie junto al fregadero, limpiando a máquina los platos ya secos. «Gracias por acostarlo», dijo ella sin volverse. «Te tiene mucho cariño». «Yo también le adoro», dijo Edgar, sentándose a la mesa. «Es un chico maravilloso, inteligente más allá de su edad». «Eso dicen en el centro infantil». Su voz era una mezcla de orgullo y cansancio. «La profesora alaba su memoria.
Dice que podría haber ido a un grupo avanzado, pero hace una pausa. ¿Pero qué? Cuesta más. Se volvió por fin hacia él. Pero no pasa nada, nos las arreglaremos. Curtis está hablando de un nuevo proyecto. Si todo sale bien... Nikki, la interrumpió Edgar. ¿Estás contenta? Ella se quedó paralizada, apretando el paño de cocina entre las manos. ¿Qué clase de pregunta es esa, papá? Claro que soy feliz. Tengo un hijo precioso, un trabajo. No es eso lo que te pregunto, insistió él con suavidad. ¿Eres feliz con Curtis? Veronique se volvió hacia el fregadero. Todos tenemos nuestras dificultades, sobre todo cuando el dinero escasea. Jamie me contó algo, continuó Edgar con cuidado, sobre Curtis, gritándole. Sus hombros se tensaron. Los niños lo exageran todo. Él simplemente, emocional a veces, está estresado en el trabajo. Eso no es excusa. Papá, por favor. Se dio la vuelta con una máscara de calma en el rostro que lo asustó más que cualquier lágrima. No lo hagas, no pasa nada. No está bien tener miedo de tu marido, argumentó él. Puedo ver cómo te tensas cuando él entra en la habitación. Estás exagerando. ¿Y el moratón de la muñeca? ¿También es una exageración? Veronique se bajó instintivamente la manga de la blusa. Golpeé el pomo de la puerta. En ese momento Curtis, sonrojado por la bebida, entró en la cocina. ¿Qué estáis susurrando?, preguntó mirándolos con desconfianza. Estamos hablando de Jamie, dijo Edgar con calma. Es un chico maravilloso. Lo es, asintió Curtis con suficiencia. Es como yo, inteligente. Fue a la nevera y sacó otra botella de cerveza. Curtis, ¿quieres parar?, dijo Veronique en voz baja. Ya te has bebido el vino. ¿Vas a decirme lo que tengo que hacer?, le espetó él. No he bebido en toda la semana. He estado trabajando como un demonio. Tengo derecho a relajarme en mi propia casa. Solo pensé que... sí, pensé, se burló. Será mejor que pienses en prepararte un desayuno en condiciones. Los huevos revueltos del domingo pasado estaban demasiado secos. Edgar se encogió ante la flagrante grosería. Veronique es una gran cocinera, observó. La cena fue excelente. Nadie te ha preguntado, gritó Curtis. Vienes aquí cada 6 meses y crees que lo sabes todo sobre nuestras vidas. Edgar se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Creo que será mejor que me vaya, dijo intentando mantener la voz uniforme. Es tarde y mañana tengo que madrugar. Papá, no, le cogió la mano Veronique. Quédate aquí. Te hemos preparado una cama en la habitación de invitados. Lo siento, Nicky, pero será mejor que me vaya. La miró significativamente, esperando que se diera cuenta de que no era tan tarde. No podía quedarse en la misma casa con un hombre que trataba así a su hija. Vete a la mierda, murmuró Curtis, abriendo su cerveza. La verdad es que no tenía ganas. Veronique lanzó una mirada de advertencia a su marido y se volvió hacia su padre. Al menos tómate un café antes de irte. Edgar vio sus ojos suplicantes y supo que tenía miedo de quedarse a solas con Curtis después de que se marchara. Pero también sabía que su presencia no hacía sino avivar la agresividad de su yerno, que luego recaería sobre su hija. De acuerdo, tomaré café, aceptó, tomando asiento de nuevo en la mesa. Curtis resopló y volvió al salón, dando un sonoro portazo. Veronique exhaló aliviada y puso la cafetera en la cocina. No siempre es así, dijo en voz baja, como tranquilizándose a sí misma. Solo está cansado y ha bebido demasiado. Edgar miró a su hija y el corazón le dolió de impotencia. Era una sombra desvaída de lo que había sido. Una chica alegre y testaruda con sueños brillantes. Y lo peor de todo es que ni siquiera parecía darse cuenta de ello. Nicky, le cogió la mano mientras le ponía la taza de café delante. Siempre puedes venir a mi casa. Con Jamie. ¿Con Jamie? Cuando quieras. Ella sonrió débilmente y asintió. Pero él se dio cuenta de que no se estaba tomando en serio su oferta. En sus ojos se leía lo que él había visto en tantas mujeres en esa situación. Una mezcla de vergüenza, negación y una extraña y retorcida esperanza de que las cosas aún pudieran funcionar. Cuando terminó el café, Edgar se levantó y abrazó a su hija. «Te llamaré mañana», dijo. «Iré a ver cómo estás». «No te preocupes por nosotros», dijo ella mientras lo acompañaba a la puerta. «Estamos bien.
Ya en el coche, mirando fijamente la casa en penumbra donde se alojaba su hija, Edgar sintió surgir en su interior un sentimiento olvidado hacía mucho tiempo, una rabia ensordecedora y ardiente. No sabía qué ocurriría a continuación, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a quedarse atrás. Edgar se había ido, pero la sombra de su presencia flotaba en el aire como un peso premonitorio. Curtis, despatarrado en el sofá del salón, cambiaba de canal con tanta furia como si el mando a distancia fuera el culpable de todos sus fracasos en la vida. Veronique cerró silenciosamente la puerta tras su padre y apoyó un momento la frente en ella, reuniendo fuerzas. Sabía que lo más difícil estaba por llegar. «Por fin se ha ido tu padre», siseó Curtis al entrar en el salón. «Siempre me mira como si fuera basura. ¿Cree que no me doy cuenta?» «Ah, solo está preocupado por nosotros», objetó Veronique con cautela, tomando asiento en el borde del sillón. «Has sido poco educado». «Claro, ahora es culpa mía». Curtis se enderezó bruscamente, con el rostro enrojecido por la bebida y la ira. «¿Por qué siempre te pones de su parte? Me parto el culo para mantenerte a ti y al niño, y tú...» «No estoy de parte de nadie», le interrumpió Veronique cansada. «Solo no nos peleemos, ¿vale? Es tarde y estoy muy cansada». Curtis le dirigió una mirada larga y dura que le produjo escalofríos. Luego, para su alivio, se limitó a hacer un gesto con la mano y se recostó en el sofá. «Vete a la cama si quieres. Yo seguiré viendo la tele». Veronique exhaló tranquilamente y se dirigió al dormitorio. En realidad quería darse una ducha rápida y olvidarse de sí misma en un sueño intranquilo. Pero primero tenía que limpiar la cocina. Recogió en silencio los platos que quedaban, lavó las encimeras y colocó todo en su sitio, moviéndose casi con el piloto automático. El sonido de la televisión del salón seguía encendido, pero al menos Curtis parecía haberse calmado. Antes de irse a la cama, echó un vistazo silencioso a Jamie. El chico dormía acurrucado contra el camión nuevo, con el rostro sereno y tan parecido al de Curtis en aquellos primeros meses de conocerse, cuando ella se había enamorado de su sonrisa abierta y su energía. ¿Qué había sido de aquel Curtis? ¿Dónde se había metido? Ya dormida en su cama, oyó a su marido entrar en el dormitorio, respirando ruidosamente y tropezando con el borde de la alfombra. Fingió estar dormida y, por suerte, él no la despertó. Simplemente se desplomó sobre su lado de la cama y roncó casi de inmediato. El sábado amaneció nublado. Pesadas nubes grises se cernían sobre Palmdale, prometiendo una lluvia que nunca quería empezar. Veronique se levantó temprano, como de costumbre, a pesar de que hoy era su día libre. La costumbre de levantarse a las 6:30, adquirida durante años de trabajo en la tienda, no la abandonaba ni siquiera en sus días legales de descanso. Curtis seguía dormido, tumbado en la cama, roncando tranquilamente. Su rostro se había suavizado con el sueño y la arruga del entrecejo se había alisado. Veronique salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertar a su marido. Sabía que la resaca le pondría aún más irritable y quería retrasar el momento. Jamie seguía durmiendo también, así que decidió aprovechar la rara oportunidad de silencio. En la cocina, Veronique puso la cafetera y se frotó los ojos con sueño. El teléfono de la mesa vibró. Había llegado un mensaje. Era su padre. «He tenido un buen viaje. Estoy pensando en ti. Te llamo luego». Sonrió, imaginándose a Edgar, fiel a su costumbre de madrugar, rebuscando ya en su colección de relojes o arreglando algo en el garaje. A pesar del dolor de sus articulaciones, nunca se quedaba de brazos cruzados. Veronique empezó a preparar el desayuno: tortitas para Jamie y huevos revueltos con bacon para Curtis. El tocino era lo último que quedaba en la nevera, y tomó nota de que hoy iría a hacer la compra. Solo le quedaban $30 en el bolso hasta la próxima paga, dentro de 5 días. Pero quizá Curtis consiguiera un adelanto para ese nuevo proyecto del que había estado hablando. «¿Mamá?». La voz somnolienta de Jamie llegó desde el pasillo. «En la cocina, cariño», dijo ella, dándole la vuelta a una tortita. «¿Quieres desayunar?». El niño apareció en la puerta, arrastrando un conejo en una mano y un camión nuevo en la otra. «Tengo hambre», anunció subiéndose a una silla. «¿Dónde está papá?». «Sigue durmiendo», respondió Veronique, poniendo delante de su hijo un plato de tortitas con sirope de arce.
Le dejaremos dormir un poco más, ¿vale? Jamie asintió con gravedad, como si comprendiera la importancia de la misión. ¿Y el abuelo? Preguntó metiéndose un trozo de tortita en la boca. El abuelo se ha ido a casa, cariño. ¿Por qué? El chico frunció el ceño. Quería enseñarle mis coches. Veronique se agachó junto a su hijo y le limpió suavemente una gota de sirope de la barbilla. El abuelo tuvo que volver a su guardia, pero seguro que vendrá otra vez. ¿Cuándo vendrá? Pronto, mintió, sin saber si Curtis dejaría entrar a su padre en casa después de lo de ayer. Desayunaron en un silencio acogedor, solo roto por el tintineo de los tenedores y la charla de Jamie sobre cómo su nuevo camión transportaría cargas importantes y ayudaría a los demás coches. Veronique sonrió al observar a su hijo, su vívida imaginación y su genuino entusiasmo. En esos momentos le parecía que las cosas no iban tan mal, pero el idilio no duró mucho. Unos fuertes pasos en el pasillo anunciaron el despertar de Curtis. Apareció en el umbral de la cocina, arrugado y ceñudo, con la huella de una almohada en la mejilla. «Buenos días», le saludó Veronique con cautela, levantándose para servirle el café. Curtis murmuró algo ininteligible y se hundió pesadamente en una silla. Su mirada se posó en el envoltorio vacío de bacon. «¿Es todo el bacon?», preguntó de mala gana. «¿Por qué tan poco?». «Es el último», respondió Veronique, culpable, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. «Hoy iba a hacer la compra». «¿Con qué dinero?». Curtis arrugó la nariz, masajeándose las sienes. «Aún falta casi una semana para el día de paga». «No me queda mucho». Intentó hablar con calma, aunque sus entrañas se apretaron con el familiar temor de que él empezara a meterse otra vez con sus gastos. «¿Cuánto es poco?». La miró con los ojos entrecerrados. $30, respondió ella con sinceridad. ¿Y crees que es suficiente? Apartó el plato con irritación. Por cierto, los huevos están demasiado salados. Compraré solo lo imprescindible, prometió Veronique, intentando no reaccionar al comentario sobre los huevos revueltos. Leche para Jamie, pan, quizá unas verduras. Papá, mira, intervino Jamie mostrando el camión a su padre. Se lo ha regalado el abuelo. Curtis miró el juguete y se dio la vuelta. Sí, lo vi ayer. Come, no te distraigas. La cara del niño se entristeció un poco, pero volvió obedientemente a su desayuno. Mike prometió llamar por lo del trabajo, dijo Curtis, haciendo una mueca de dolor de cabeza. Si sale bien, me darán parte del dinero por adelantado. Sería estupendo, dijo Veronique, realmente contenta. Así podremos comprarle zapatos nuevos a Jamie. Se le han quedado pequeños. Más gastos, suspiró Curtis, pero sin mucha irritación. Sus ojos se ablandaron al mirar a su hijo. El chico está creciendo. ¿Qué se le va a hacer? Era uno de esos raros momentos en los que Veronique veía destellos del antiguo Curtis. Atento, pensando en su familia. Esos momentos eran cada vez más raros, pero ella se aferraba a ellos como prueba de que no todo estaba perdido. El día transcurrió con relativa tranquilidad. Curtis jugueteó con la instalación eléctrica del cuarto de baño, que llevaba semanas dando problemas. Veronique fue de compras con Jamie, contando cada dólar y negándose incluso pequeños placeres, como una chocolatina o una revista. Cuando volvió, preparó el almuerzo y luego ayudó a Jamie a montar el juego de construcción que Curtis le había comprado por su cumpleaños, pero al que nunca había dedicado tiempo para jugar con su hijo. La última hora de la tarde, el cielo por fin se había nublado y empezó a caer la tan esperada lluvia. El tamborileo de las gotas sobre el tejado creaba una extraña sensación de acogimiento, a pesar de la incertidumbre y la tensión que se cernían sobre la casa desde la visita de Edgar de ayer. Veronique preparó la cena, mirando de vez en cuando por la ventana. Una lluvia silenciosa lloviznaba al otro lado de la ventana, dándole a todo un tinte de melancolía. El teléfono del alféizar vibró. Su padre otra vez. ¿Va todo bien? ¿Debo ir? Ella contestó rápidamente. Todo va bien, no te preocupes. Mientras enviaba el mensaje, Veronique sintió un remordimiento de conciencia. No le gustaba engañar a su padre, pero tampoco quería preocuparle. Además, la llegada de Edgar ahora solo conseguiría enfadar a Curtis. ¿A quién mandas un mensaje? La voz de su marido detrás de ella la hizo estremecerse. Papá, no mintió, pues sabía que Curtis le miraría el móvil de todos modos si sospechaba algo.
Me preguntó cómo estábamos. ¿Qué le has dicho? Sonaba sospechoso. Que estamos bien. Se volvió hacia él con una sonrisa falsa. La cena está casi lista. Curtis canturreó y se acercó a la nevera, sacando una lata de cerveza. ¿Tu padre va a volver a sermonearme sobre cómo vivir mi vida? No va a venir, se apresuró a tranquilizarle Veronique. Solo ha preguntado cómo estábamos. Ja, sí, después de lo de anoche, gruñó Curtis, dando un sorbo a su cerveza. Lo único que hace para ayudar es criticar. Veronique se mordió el labio para no recordar cómo Curtis había rechazado la ayuda económica de su padre para las clases de Jamie. ¿Qué hay para cenar? Cambió de tema. Cazuela de atún, dijo sacando la fuente del horno. Y una ensalada de verduras. ¿Otra vez pescado? Curtis hizo una mueca. El domingo pasado también hubo pescado. El atún estaba de oferta, explicó Veronique, sintiendo que le subía una irritación por dentro, que reprimió de inmediato. Y es sano. Curtis se encogió de hombros y volvió al salón, donde Jamie estaba viendo dibujos animados. Veronique le oyó decir a su hijo, «Vamos, chico, apaga la tele, es hora de cenar». Dejó los platos y llamó a la familia a la mesa. Jamie se sentó en su silla, aún entusiasmado con los dibujos animados y hablando de coches que hablan. Curtis se ponía la comida en el plato en silencio, con rostro impenetrable. «Hoy he conocido a Doris en la tienda», dijo Veronique, tratando de animar el ambiente. «Te ha saludado. ¿Sigue trabajando?», se preguntó Curtis, llevándose un trozo de cazuela a la boca. «Debe de tener unos 70 años». 68, corrigió Veronique. «Dice que no puede permitirse jubilarse. Los precios suben y su paga es escasa». «¿Hay salsa aquí?», la interrumpió Curtis, ignorando la conversación sobre Doris. «Está seca». «Puedo hacer salsa». Veronique se levantó y se dirigió a la nevera. Sacó mayonesa y empezó a mezclarla con mostaza y zumo de limón en un cuenco pequeño. Las manos le temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el cansancio y la fuerte tensión que nunca parecía abandonar su hogar. «Mamá, ¿me das un poco de agua?», preguntó Jamie. «Enseguida, cariño». Dejó la salsa a un lado y vertió agua en un vaso de plástico para su hijo. Cuando volvió a la mesa con la salsa improvisada, Curtis tamborileaba impaciente con los dedos sobre el tablero. Tenía esa peculiar expresión en la cara que ella conocía bien. Una mezcla de irritación y ganas de encontrar un motivo para pelearse. «Toma», le puso el cuenco delante. Curtis probó la salsa e hizo una mueca. «Demasiada mostaza. Ya sabes que no me gustan las cosas picantes». «Lo siento», se disculpó automáticamente Veronique, aunque recordaba exactamente la cantidad de mostaza que le solía gustar. «Puedo hacer otra». «No hace falta», hizo un gesto con la mano. Ya había perdido el apetito. Siguieron comiendo en un largo silencio, solo roto por la cháchara de Jamie, que parecía ajeno a la tensión entre sus padres. Veronique intentó que siguiera hablando, haciéndole preguntas sobre los dibujos animados y admirando sus conocimientos sobre los distintos tipos de camiones. «Mamá, no comes nada», se da cuenta de repente el niño. En efecto, Veronique casi no tocaba su ración, moviendo los trozos del plato con el tenedor. «No tengo mucha hambre, chico», sonrió ella. «Está a dieta», resopló Curtis. «Pero es inútil. Por muchas dietas que hagas, no pareces la misma». Veronique guardó silencio, tragándose su resentimiento. Sabía que parecía incluso demasiado delgada. La ropa le colgaba como de una percha, y sus compañeras de la tienda le habían preguntado más de una vez si estaba bien. Pero no tenía sentido discutir con Curtis. «Llevaré a Jamie al baño», dijo levantándose de la mesa. «Es hora de que se bañe y se prepare para ir a la cama». «No quiero bañarme», protestó el chico. «Todavía no he comido». «Termina de comer y vete al baño», dijo Curtis con severidad. «Mamá tiene razón, es tarde». Veronique agradeció mentalmente el apoyo de su marido. Momentos así, en los que trabajaban juntos, eran cada vez más raros, pero le daban esperanzas de que no todo estaba perdido. Mientras Jamie terminaba de cenar, Veronique empezó a recoger la mesa. Alcanzó el plato de Curtis, aún medio lleno, pero él la detuvo. «Aún no he terminado». «Lo siento». Inmediatamente apartó la mano como si estuviera ardiendo. «Creía que no volverías a hacerlo». «Piensas demasiado», refunfuñó sorbiendo de una lata de cerveza. «Y no haces lo suficiente». La frase dicha con despreocupación, de repente la escocía. Veronique apretó los dientes para no contestar.
Quería gritar que trabajaba 5 días a la semana. Recogía a Jamie del centro infantil, cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, ahorraba cada céntimo que podía, se negaba todo a sí misma y escuchaba sus constantes reproches. Pero en lugar de eso se limitó a asentir y siguió recogiendo los platos. Cuando cogió un cuenco de salsa, le tembló la mano y una parte se derramó sobre el mantel. ¡Para mierda!, murmuró en voz baja, cogiendo rápidamente una servilleta para limpiar la mancha. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Curtis levantándose de un salto de la silla. Ese mantel costó mucho dinero. Es solo una gota de salsa, intentó calmarlo Veronique. Ya la estoy limpiando. Solo una gota, se burló. Y ayer rompiste una taza. Anteayer te olvidaste de apagar la luz del baño en todo el día. El dinero se te escapa de las manos y ni siquiera te das cuenta. Estoy intentando ahorrar dinero, dijo en voz baja. ¿En serio? Curtis se echó a reír, pero su risa no era divertida. Ni siquiera sabes lo que es ahorrar dinero. Siempre gastando dinero en tonterías y luego preguntándote por qué no tienes suficiente. ¡Qué basura! Veronique sintió que algo se rompía en su interior. Normalmente soportaba en silencio sus reproches, pero hoy, tras la visita de su padre, algo cambió. Dime una sola cosa innecesaria que haya comprado últimamente. Curtis se sorprendió ante aquel desafío tan directo. Su rostro enrojeció aún más. Por ejemplo, esas estúpidas clases para Jamie. 60 libras al mes para que juegue con otros niños. Cuando yo tenía su edad, podía buscarme mi propio entretenimiento. No son solo juegos, dijo Veronique con más calma, al ver que Jamie las miraba con miedo. Cariño, vete a tu cuarto, ¿vale? Mamá vendrá enseguida e iremos a darnos un baño. El niño, sometido y asustado, asintió y se escabulló rápidamente de detrás de la mesa. Cuando se hubo ido, Veronique se volvió hacia su marido. Son actividades de desarrollo. Le ayudan a aprender mejor. De mayor será un tonto como su madre, dijo Curtis. No cuenta su dinero y todo se le escapa de las manos. Veronique cuadró los hombros y sintió que la rabia que había reprimido durante tanto tiempo le subía al pecho. Trabajo tanto como tú, dijo en voz baja pero con firmeza. Y todo mi dinero va a esta familia. Para comida, ropa para Jamie, para... Eres una carga, gritó Curtis agarrando la lata de cerveza con tanta fuerza que el metal se le arrugó en la mano. Lo único que haces es lloriquear por dinero, y cuando tienes que mostrar un poco de cuidado, derramas salsa y estropeas las cosas. Veronique se quedó helada como si le hubieran dado una bofetada. Curtis había pronunciado muchas palabras hirientes a lo largo de su matrimonio, pero llamarla carga, eso era algo nuevo, más profundo y cruel. No soy una carga, susurró sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Soy tu esposa. ¿Esposa? Volvió a reírse él, bebiendo un buen trago de cerveza. Una esposa debe apoyar a su marido, no colgarse de su cuello con su eterno "no hay dinero". Jamie necesita esto. Jamie necesita aquello. En ese momento se abrió la puerta principal y Edgar apareció en el umbral. Estaba apoyado en su bastón, con las bolsas en la mano y empapado por la lluvia. Sus ojos evaluaron al instante la situación. La hija asustada, el yerno enfadado, la mancha en el mantel. He venido a traerte algo, dijo con calma, pero había acero en su voz. Comida, y ese café que le gusta a Veronique. ¿Otra vez aquí?, ladró Curtis. ¿No podías haber llamado antes? Lo hice, dijo Edgar con indiferencia, entrando en la cocina y dejando las bolsas sobre la mesa. Nadie contestó. Estaba preocupado. No necesitamos tu preocupación. Tampoco necesitamos sus limosnas. Curtis se levantó bruscamente y derramó el resto de su cerveza. Podemos arreglárnoslas. Me he enterado de cómo estás, dijo Edgar con calma, volviendo la mirada hacia su hija. ¿Estás bien, Nicky? Verónica sintió, sin fiarse de su voz. Estaba a la vez agradecida a su padre por su oportuna aparición y horrorizada de que hubiera oído las palabras de Curtis. Está bien, continuó Edgar. Ahora, Curtis, me gustaría hablar contigo. No hay nada de qué hablar, soltó Curtis, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Esta es nuestra familia y resolveremos nuestros propios problemas. Llamar carga a tu mujer no es una solución, dijo Edgar con voz aún más fría. Es su creación.
Curtis volvió a mirar a Veronique, como buscando apoyo, pero ella permanecía en silencio junto al fregadero, aferrada a una esponja húmeda. Solo has oído parte de la conversación, trató de justificarse Curtis. Es culpa suya, gastar dinero a todas horas, y luego... Edgar golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que los platos rebotaron y la cerveza sin terminar de la lata de Curtis se derramó. ¡Basta ya! Su voz, normalmente tranquila y mesurada, sonaba ahora como un trueno. Deja de culpar a mi hija de tus fracasos. Curtis retrocedió, con la cara blanca por la sorpresa. Veronique nunca había visto a su padre así. Los ojos brillantes de rabia apenas contenida. Los nudillos blancos de tensión. Papá, empezó a decir, pero Edgar levantó una mano para detenerla. No, Nicky, llevo demasiado tiempo callado. Desvió la mirada hacia Curtis. Puedes tirarme todo el barro que quieras, pero no voy a dejar que destruyas a mi hija. En el silencio que siguió, los únicos sonidos que se oían eran la respiración agitada de Curtis y el llanto silencioso de Jamie desde el cuarto de los niños. El niño debió de oír el llanto y se asustó. Me voy a casa de Jamie, dijo Veronique en voz baja mientras salía de la cocina. Sentía que le temblaban las rodillas y que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Lo último que vio al salir fue la cara de Curtis congelada por el susto y la mirada decidida e inquebrantable de su padre. Cuando Veronique salió de la cocina, se hizo un gran silencio en la habitación. Solo el tic-tac del reloj de pared, el mismo reloj que había pertenecido a la difunta esposa de Edgar, medía los segundos. Curtis, sorprendido por el repentino arrebato de ira de su suegro, se quedó de pie con la mano apoyada en el tablero de la mesa y la cara pálida y roja. Edgar se sentó lentamente en una silla y colocó el bastón a su lado. ¿Qué? ¿Ahora vas a darme lecciones sobre cómo debo tratar a mi mujer? Curtis fue el primero en romper el silencio, pero su voz no sonaba tan segura como de costumbre. Edgar respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. Cuando habló, su voz era tranquila, pero cada palabra caía como una piedra. ¿Sabes, Curtis? Tenía un amigo, Harry Thompson. Trabajamos juntos en la tienda durante casi 15 años. ¿Qué hay de eso?, preguntó Curtis inseguro, sin saber a dónde quería llegar su suegro. Tenía una esposa, Mary. Una mujer preciosa, siempre sonriente, horneaba las mejores tartas de manzana del condado. Continuó Edgar, mirando a través de Curtis como si estuviera viendo fantasmas del pasado. Cuando empecé a salir con Margaret, la madre de Verónica, a menudo le decía que quería un matrimonio como el de Harry y Mary. Parecían la pareja perfecta. Curtis se movió impaciente de un pie a otro, pero algo en el tono de Edgar le impidió volver a ser grosero. No sabía lo que ocurría tras las puertas cerradas de su casa. Edgar miró a su yerno. Nadie lo sabía, hasta que un día Mary ingresó en el hospital con una crisis nerviosa. Los médicos dijeron que estrés crónico, depresión, agotamiento. ¿A dónde quieres llegar?, murmuró Curtis mirando ansioso hacia el pasillo por donde había desaparecido Veronique. Más tarde descubrí que Harry llevaba años humillando a Mary. Edgar miró directamente a los ojos de Curtis. No físicamente, con palabras. Constantes reproches, críticas, acusaciones. La llamaba despreciable, inútil. Decía que malgastaba su dinero y que no hacía nada por la familia. Suena familiar, ¿verdad? Curtis desvió la mirada con la niña de los ojos crispada. Es diferente, dijo inseguro. Estoy cansado de los constantes problemas económicos. Yo no quería... Mary murió 3 años después, lo interrumpió Edgar en voz baja. De un ataque al corazón. Los médicos dijeron que su corazón estaba agotado por años de estrés. Tenía 42 años. El silencio volvió a apoderarse de la cocina. La voz apagada de Veronique llegaba del cuarto de los niños, tranquilizando a su hijo. Me juré a mí misma que nunca sería como Harry, continuó Edgar tras una pausa, y que nunca dejaría que mi hija fuera como Mary. No lo soy, dijo Curtis en voz baja, pero no sonaba tan seguro como antes. Verónica sabe que la quiero. A veces me pongo así. El amor no viene en forma de «eres una carga», dijo Edgar con rigidez. O lo que digan los vecinos. ¿Qué vecinos? Curtis se enderezó bruscamente y entrecerró los ojos.
Edgar guardó silencio un momento antes de contestar. La señora Parker vive enfrente. Te vio gritarle a Veronique en la entrada hace 3 semanas. Dijo que gritabas tan alto que ella podía oír cada palabra desde su jardín. Algo sobre que ella no sabía contar dinero y que usted estaba cansado de cargar con toda la familia. El rostro de Curtis se contorsionó con una mezcla de vergüenza e ira. Vieja cotilla, murmuró. Fue un incidente aislado. Estaba disgustado por el trabajo. Y Doris, la compañera de Veronique de la tienda, continuó Edgar con indiferencia, como si no hubiera oído sus excusas. Se fijó en los moratones de las muñecas de Nicky la semana pasada. No era la primera vez. ¿Ah, qué? Curtis se puso aún más pálido. Yo nunca... Yo no golpeé a Veronique. Fue un accidente. Simplemente la agarré demasiado fuerte cuando discutíamos. Verás, Curtis. Edgar se inclinó hacia adelante, su voz aún más baja pero solo más aterradora. Sé mucho más de lo que crees. Veo cómo mi hija se convierte en una sombra de sí misma, cómo se estremece ante los ruidos fuertes, cómo ha dejado de dibujar a pesar de que siempre le ha gustado el arte, cómo finalmente confió en su jefe y le pidió que no la dejara sola en la tienda con usted cuando viniera a revisar su trabajo. Nada de eso es cierto. Curtis tenía algo parecido al pánico en la voz. Veronique nunca... No me lo ha dicho, asintió Edgar. Te quiere demasiado y tiene demasiado miedo. Pero la gente lo ve, Curtis, y me lo dicen, porque están preocupados por ella. Curtis se hundió pesadamente en la silla frente a Edgar. Toda su mirada amenazadora desapareció, dejando solo a un hombre de mediana edad confundido y asustado. Ya, no quería que ocurriera esto, dijo mirando al suelo. Cuando nos conocimos, yo tenía planes, grandes planes. Mi propio taller, una casa mejor, tal vez incluso un segundo hijo. Y entonces todo se torció. Hay menos trabajo, más competencia. Me siento como un fracaso, ¿sabes? Es lo mismo todos los días. Tirando cableado en las casas de otras personas por una miseria. Y por la noche vuelvo a esta. Miró alrededor de la cocina. Esta miserable casa que ni siquiera puedo mantener. Edgar captó la sincera desesperación en sus palabras, y por un momento sintió lástima por su yerno. Pero entonces recordó los ojos asustados de su hija, su delgadez, sus constantes disculpas por todo. ¿Sabes cuántos hombres pasan por dificultades similares?, preguntó Edgar. ¿Cuántos de ellos pierden su trabajo, se enfrentan a problemas económicos, ven cómo se desmoronan sus sueños? Pero no todos ellos deciden descargar su ira contra quienes más les quieren. No la estoy pagando con... Empezó a decir Curtis, pero perdió los nervios ante la dura mirada de Edgar. Ya más carga a tu mujer, le recordó Edgar. Una mujer que trabaja 5 días a la semana, mantiene la casa limpia, cría a tu hijo e intenta llegar a fin de mes con lo poco que te queda del sueldo después de comprar cerveza y pagar el cable. Te he dicho que no lo decía en serio, espetó Curtis, alzando de nuevo la voz. Me ha salido sin más. ¿Sabes qué es lo peor de las palabras? Edgar negó con la cabeza. Nunca salen sin más. Expresan lo que ya llevan dentro. Una voz tranquila llegó desde la puerta. Jamie está dormido. Veronique estaba apoyada en la jamba de la puerta, con el rostro pálido pero tranquilo. Siento haberlo despertado. Edgar miró a su hija con culpabilidad. No pasa nada, sonrió ella débilmente. Se duerme enseguida cuando está cansado. Curtis miró a su mujer, con los ojos llenos de remordimiento y resentimiento. Nicky no pretendía... Sabes que no eres una carga, solo estaba de los nervios. Lo sé, respondió ella en voz baja, y Edgar notó con amargura aquella respuesta automática, aquel esfuerzo por suavizar, por calmar, por asumir la culpa. Siéntate, Nicky, pidió su padre señalando la silla que había a su lado. Ella se sentó obedientemente, con las manos cruzadas sobre el regazo como una colegiala modelo. Edgar le cubrió las manos con las suyas, sintiendo lo frías que estaban y cómo temblaban. Quiero contaros una historia, dijo. Cómo estuve a punto de perder lo más preciado de mi vida por culpa de mi propio orgullo y terquedad. Veronique levantó la vista sorprendida. Su padre rara vez hablaba de su pasado, sobre todo de los tiempos difíciles. Curtis frunció el ceño, pero guardó silencio.
Cuando tu madre enfermó, empezó Edgar mirando a su hija, me negué a aceptarlo. No quería aceptar el diagnóstico. No quería hablar de ello. Pensé que si fingía que todo iba bien, la enfermedad desaparecería milagrosamente. Veronique le apretó la mano. Entonces tenía 15 años y recordaba lo retraído que se había vuelto su padre cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Estaba enfadado con el mundo, continuó Edgar, con los médicos por no poder curarla, con los vecinos por sus miradas de compasión, conmigo mismo por no poder hacer nada. Y aunque me avergüence admitirlo, a veces me enfadaba con tu madre, por hacerla enfermar, por no luchar como yo quería. Papá, dijo Veronique en voz baja, siempre estuviste ahí para ella, siempre a su lado. Por fuera, sí, asintió Edgar, pero por dentro estaba lleno de amargura y miedo. Y un día estallé, le grité por una pequeñez. Creo que se había olvidado de tomar la medicina. Dije cosas terribles, que no intentaba mejorar, que se había rendido, que... Le tembló la voz y guardó silencio un momento, reuniendo fuerzas. En fin, dije algunas estupideces de las que aún hoy me arrepiento. ¿Sabes lo que hizo? Miró a Curtis. Me perdonó. Dijo que entendía que yo tuviera miedo, que ella también estaba asustada, y que la única forma de superarlo era permanecer juntos, no destrozarnos. Curtis se quedó mirando la mesa en silencio, con los dedos tirando nerviosamente del borde del mantel. Aprendí la lección, continuó Edgar. Todos los días, hasta el final, intenté ser un apoyo para ella, no otra fuente de dolor. Y cuando se fue, sus últimas palabras fueron de amor, no de miedo. Eso es lo más valioso que tengo, saber que al final pude darle apoyo, no decepción. En la cocina reinaba el silencio. La lluvia que caía por la ventana se había intensificado, y las gotas tamborileaban en el alféizar como 1000 deditos. Curtis, Edgar miró a su yerno. Sé que la vida te ha pasado factura, que tus sueños no se han hecho realidad como tú querías. Pero ¿sabes cuál es la verdadera fuerza de un hombre? Curtis sacudió la cabeza en silencio. La capacidad de proteger de todo mal a los que amas, incluso de ti mismo. Aquellas palabras parecieron dar en el blanco. Curtis levantó la vista, y había algo en sus ojos que Edgar no había visto antes. Un atisbo de comprensión. No pretendía hacerle daño, dijo Curtis casi en un susurro. Te lo juro, es que a veces es como si me dejara llevar por algo. Ira, frustración, vergüenza. Y no puedo parar. Sí puedes, dijo Edgar con firmeza. Todo el mundo puede elegir desquitar su rabia con sus seres queridos o encontrar otra salida. ¿Cuál? Por primera vez no había desafío en la voz de Curtis, solo cansancio y auténtica incomprensión. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, admite el problema, contestó Edgar. Admite que estás tratando mal a Veronique, que las palabras pueden doler tanto como los puños, y que tus problemas son tuyos, no culpa suya. Curtis miró a su mujer, que permanecía sentada con los ojos bajos y las manos aún temblorosas bajo las palmas de su padre. Lo sé, dijo al fin, pareciendo sorprendido por sus propias palabras. Sé que estoy exagerando, pero no sé cómo parar. Hay gente que puede ayudarte, dijo Veronique con cautela, entrando en la conversación por primera vez. Consejeros, psicólogos. Doris me dio los datos de un centro que ayuda con la ira y el estrés. Es gratuito. ¿Fuiste a uno? Curtis parecía estupefacta. No, negó con la cabeza. Solo obtenía información, por si acaso. Así que llevas tiempo pensando en esto. Sonó con una mezcla de comprensión y dolor. Pensaba que necesitaba ayuda. Solo quería que te sintieras mejor, respondió Veronique en voz baja. Estás tan tensa todo el tiempo, tan miserable. Pensé que si podías hablar con alguien. Todos estos años, negó Curtis con la cabeza. He pensado que el problema eras tú. Tu incapacidad para ahorrar dinero. Tú... Hizo una pausa, pero luego se obligó a continuar. Tu inutilidad. Y todo este tiempo has estado buscando la forma de ayudarme. Eres mi marido, dijo con sencillez. Quiero que seas feliz. ¿Lo quieres? Preguntó Edgar de repente volviéndose hacia su hija. ¿Eres feliz, Nicky? Veronique se quedó paralizada, como si la pregunta la hubiera pillado por sorpresa. Miró a su padre,
luego a su marido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya, no lo sé, respondió con sinceridad. Hace tanto tiempo que dejé de pensar en mi felicidad. Aquellas palabras, pronunciadas sin reproche, simplemente como una constatación de hechos, parecieron golpear a Curtis con más fuerza que cualquier acusación. Mierda, se pasó una mano por la cara. ¿Qué héroe hecho? Había tanto remordimiento genuino en su voz que Edgar sintió que su propia ira empezaba a remitir. Tal vez no todo estuviera perdido para esta familia. ¿Sabes lo que me ha dicho Jamie hoy?, preguntó Edgar, cambiando de tema. Que quería ser caballero, como en el cuento que le conté. Proteger a las princesas de los dragones. Curtis levantó la vista, sin saber qué quería decir su suegro. ¿Y sabes lo que preguntó después?, continuó Edgar. Preguntó si su padre era caballero. ¿Y tú qué has dicho?, preguntó Curtis en voz baja. Que todos los padres tienen que ser un poco caballeros, contestó Edgar. Que deben proteger a sus familias. Yo no lo era, dijo Curtis, y no era una pregunta. Yo era un dragón. No es demasiado tarde para cambiar, dijo Edgar en voz baja. Para convertirte en el hombre que quieres ser. Alguien a quien tu hijo pueda respetar cuando crezca. Y alguien de quien me enamoré hace 6 años, añadió Veronique en voz baja, mirando a su marido directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Curtis la miró fijamente durante un largo instante, como si la viera por primera vez. Luego asintió lentamente. Lo intentaré, dijo. No puedo prometer que cambie enseguida, pero lo intentaré. Por el bien de Jamie. Y por ti. Desvió la mirada hacia Edgar. Y gracias por no dejar que arruine esto para siempre. Edgar asintió, sintiéndose extrañamente aliviado. No sabía si el remordimiento de Curtis era genuino, cuán profundo era o cuánto duraría. Pero hoy había hecho lo que debería haber hecho hacía años. Intervenir, decir la verdad, mostrarle a su yerno un espejo de sus propios actos. Y también vio algo en los ojos de su hija que no había visto en mucho tiempo. Un atisbo de esperanza. Es tarde, se levantó Edgar de la mesa, apoyándose en el bastón. Creo que me iré a casa. No, dijo Veronique, repentinamente firme. Quédate, papá. Está oscuro y llueve a cántaros. Dormirás en la casa de huéspedes, como estaba previsto en un principio. Edgar miró a Curtis, preguntándole en silencio su opinión. Quédate, asintió Curtis. Veronique tenía razón. Las carreteras no son seguras ahora mismo. De acuerdo, aceptó Edgar. Si estáis seguros. Estamos seguros. Veronique se levantó y empezó a recoger tazas de la mesa. Voy a prepararnos un té y luego te haré la cama. Mientras ella se alejaba hacia el fregadero, Edgar y Curtis permanecieron sentados uno frente al otro. En el silencio que siguió, los únicos sonidos que se oían eran el de la lluvia al otro lado de la ventana y el silencioso tintineo de los platos. ¿De verdad sabes lo de los moratones?, preguntó Curtis en voz baja, bajando la voz para que Veronique no lo oyera. Sí, respondió Edgar brevemente. Y no soy el único. Curtis tragó saliva, con la niña de los ojos crispada por el nerviosismo. No era mi intención, dijo de nuevo como si las palabras fueran a cambiar las cosas. Simplemente agarré demasiado fuerte. Lo sé, asintió Edgar. Pero eso no disminuye el dolor, ni borra las marcas. Curtis bajó la cabeza, reconociendo lo que había dicho su suegro. ¿Qué debo hacer?, volvió a preguntar, y esta vez sonaba con la auténtica desesperación de un hombre que de repente ve el abismo bajo sus pies. Para empezar, Edgar bajó aún más la voz. Coge esta tarjeta que Doris le dio a Veronique. Llama al número. Habla con alguien que pueda ayudarte a controlar tu ira. Y después, y luego, Edgar miró a su hija, que estaba de espaldas a ellos preparando té. Luego empieza a ganarte de nuevo la confianza de tu mujer. Día a día, palabra a palabra, obra a obra. Es un largo camino, Curtis, pero es el único camino si quieres mantener unida a tu familia. Curtis asintió lentamente, y por primera vez en toda la noche, Edgar vio algo en sus ojos que le dio esperanza. Un destello de comprensión y determinación. Pequeños pasos, pensó Edgar. Todo empieza con pequeños pasos. La mañana estaba tranquila. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas sueltas, pintando intrincados dibujos en la pared del dormitorio. Veronique yacía con los ojos abiertos,
escuchando los sonidos de la casa. Curtis respiraba a su lado, de espaldas. Apenas habían hablado desde la noche anterior, solo intercambiaron algunas frases incómodas antes de irse a la cama. Salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertar a su marido. Cogió la bata del sillón, salió de puntillas del dormitorio y cerró la puerta en silencio. En el pasillo se detuvo un momento a escuchar. En la habitación de invitados no se oía nada. Su padre debía de estar durmiendo. Se oyó un leve resoplido y un susurro en el cuarto de los niños. Pero Jamie estaba despierto, probablemente jugando con sus coches. Veronique miró a su hijo. El niño estaba sentado en el suelo con su pijama de dinosaurio, alineando camiones de juguete. «Buenos días, cielo», dijo en voz baja. Jamie levantó la vista y sonrió, iluminando todo el lugar a la vez. «Mamá, mira, estoy haciendo un camino para mis coches». «Ya veo». Se agachó a su lado y le tocó el pelo alborotado. «Es un camino muy bonito. ¿Quieres desayunar?» «Todavía no», el chico negó con la cabeza. «Primero tengo que terminar el camino. Es el más importante». «Entiendo», asintió Veronique con seriedad. «Entonces iré a preparar el desayuno y volverás cuando estés lista, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», aceptó Jamie, ya inmerso en su juego. Al pasar por la habitación de invitados, Veronique vio que la puerta estaba entreabierta y la cama estaba pulcramente hecha. Así que su padre ya se había levantado. Bajó a la cocina y encontró a Edgar en la mesa con una taza de café en las manos. «Buenos días, papá», le dio un beso en la mejilla. «¿Cuánto hace que te has levantado?» «Hace como una hora», respondió él tocándole el brazo. «Viejas costumbres de mecánico, despertarse al amanecer. ¿Por qué no me has despertado? Te habría preparado el desayuno». «Te mereces un descanso», dijo Edgar suavemente. «Además, soy perfectamente capaz de hacer café». Veronique se sirvió una taza de la cafetera y se sentó frente a su padre. Se sentaron en un acogedor silencio, observando cómo la luz del sol inundaba lentamente la cocina. Los pájaros piaban al otro lado de la ventana. La lluvia de ayer había pasado, dejando tras de sí frescor y limpieza. «¿Cómo estás, Nicky?», preguntó por fin Edgar. Ella tomó un sorbo de café, como ganando tiempo para una respuesta. «No lo sé», admitió ella con sinceridad. Fue como si despertado de un largo sueño. «¿Es bueno?» «Asusta», sonrió débilmente. «Pero supongo que tiene que serlo». Edgar asintió, sin presionarla. «¿Sabes?», prosiguió Veronique mirando su taza. «Hace mucho tiempo que no me siento yo misma. Era como si cada día fuera más pequeña». «Sunny». «Me he dado cuenta», dijo Edgar en voz baja. «Pero no sabía cómo ayudar. Siempre has sido tan testarudo desde que eras un niño. Siempre has sido tan testarudo desde que eras un niño». «Como mamá», dijo con una leve sonrisa. «Como ella». Los ojos de Edgar brillaron de tristeza. «Terca y orgullosa. ¿Recuerdas cómo se negaba a aceptar dinero de mi hermano, incluso cuando estábamos en apuros?» «Lo recuerdo», asintió Veronique. «Decía que podíamos arreglárnoslas solos. Y lo hicimos». Edgar dio un sorbo a su café. «Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que lo hicimos juntos. Nos apoyamos mutuamente. No nos destrozamos». Veronique bajó los ojos. Sabía que su padre tenía razón. Lo que había habido entre ella y Curtis los últimos años no era apoyo mutuo. Era otra cosa, más oscura y destructiva. «Veronique», la voz de Curtis desde la puerta la hizo estremecerse. Estaba apoyado en el marco de la puerta, somnoliento y desacostumbradamente confuso. «Buenos días», dijo, cambiando la mirada de su mujer a su suegro. «Ya no quería molestar». «No es una intromisión», replicó Veronique, levantándose casi automáticamente para servirle café. «Siéntese». Curtis se sentó vacilante a la mesa y miró a Edgar, que se estaba terminando el café con indiferencia. «Gracias», murmuró cogiendo la taza de manos de su mujer. «Iba a preparar el desayuno», dijo Veronique. «¿O qué prefieres, tortitas o huevos revueltos?» «Cualquiera de las dos cosas», respondió Curtis en voz baja. Luego, como si recordara algo, añadió: «En realidad las tortitas estarían muy bien, si no le importa. Este pequeño acto de cortesía, si no te importa». Era tan distinto del comportamiento habitual de Curtis que Veronique se sintió confusa por un momento. «No es ninguna molestia», dijo volviéndose hacia la cocina.
Me gusta hacer tortitas. Mientras amasaba la masa, se hizo un silencio incómodo entre los hombres de la mesa. Edgar hojeaba el periódico de ayer. Curtis miraba fijamente su taza, como esperando encontrar las respuestas a todo. Mamá, he terminado el camino. La alegre exclamación de Jamie rompió el silencio. El chico irrumpió en la cocina como un pequeño huracán y se quedó helado al ver a todos los adultos. «Oh, ya están todos levantados. Buenos días, campeón», le sonrió Edgar a su nieto, apartando la silla que tenía al lado. «Ven aquí, cuéntame tu viaje». Jamie empezó a hablar con entusiasmo de cómo sus camiones transportarían importantes mercancías por la nueva autopista, agitando los brazos y radiante de emoción. Edgar escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas y maravillándose de la ingeniería del chico. Curtis los observaba con una extraña mezcla de tristeza y envidia en los ojos. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se volvió hacia su hijo. «Oye, chico, ¿puedo ver tu carretera más tarde?», preguntó casi tímidamente. Jamie dejó de hablar a medias y se quedó mirando a su padre con los ojos muy abiertos. Era tan inusual. Curtis casi nunca se interesaba por sus juegos, que el chico estaba incluso confuso. «Sí», se estiró por fin. «Sí que puedes, pero ten cuidado, está todo especialmente preparado». «Tendré cuidado», prometió Curtis con seriedad. «Te lo prometo». Verónica observaba furtivamente la escena, mientras daba la vuelta a una tortita. Algo estaba cambiando. Algo fundamental había cambiado tras la conversación de la noche anterior. No sabía cuánto duraría el cambio, pero ahora, en esta mañana soleada, en la cocina se respiraba algo parecido a ¿esperanza? El desayuno transcurrió en un ambiente relativamente relajado. Jamie charlaba sin parar, hablando de sus coches y de lo que habían estado haciendo en el centro infantil. Edgar le hacía preguntas con interés, y Curtis, para sorpresa de Veronique, incluso se unió a la conversación un par de veces, haciéndole preguntas a su hijo. Cuando terminó la comida, Edgar ayudó a Veronique a recoger la mesa, a pesar de sus protestas. «Nicky», le dijo cuando se quedaron solos junto al fregadero, «hoy iba a volver a casa, pero…». Se calló sin saber cómo expresar su pensamiento. «¿Estás preocupado?», terminó Veronique por él. «Sí», respondió él con sencillez. «Después de lo de ayer, no sé si debería dejarte». «Estaré bien, papá», le puso la mano en el hombro. «De verdad que sí». «Nicky», habló Edgar en voz baja para que no lo oyeran en el salón, donde Curtis estaba viendo dibujos animados con Jamie. «Quiero que sepas que siempre puedes acudir a mí, con Jamie, cuando quieras». Veronique se quedó paralizada, apretando el plato mojado entre las manos. «¿Era una oferta seria?», preguntó mirando a su padre a los ojos. «Por supuesto», asintió él. «Tengo sitio de sobra. Jamie podría ir a la escuela cerca. Y tú podrías empezar de nuevo». Empezar de nuevo. Las palabras resonaron en ella con una extraña vibración de miedo y un secreto alivio al mismo tiempo. «¿Y Curtis?», preguntó, aunque no sabía por qué era lo primero que le venía a la mente. «Eso dependería de él», respondió Edgar con cautela. «De si realmente quiere cambiar, de si está dispuesto a trabajar en sí mismo para volver a ser el hombre que has llegado a amar, o al menos una versión mejor de él». Veronique limpió su plato en silencio, sumida en sus pensamientos. La idea de dejar a Curtis siempre le había parecido imposible, casi sacrílega. Pero después de la noche anterior, algo había cambiado. Era como si un pesado velo hubiera caído de sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, viera su vida tal como era. «Lo pensaré», dijo al fin, «pero ahora mismo quiero darle una oportunidad para nosotros». «Es tu decisión, y la respeto», Edgar le apretó la mano. «Que sepas que puedes elegir. Siempre la has tenido y siempre la tendrás». Terminaron de fregar los platos y se reunieron con Curtis y Jamie en el salón. El chico estaba sentado en el suelo, completamente absorto en los dibujos animados, y Curtis se retorcía torpemente en el sofá, obviamente inseguro de cómo actuar. «Voy a hacer la maleta», dijo Edgar, mirando el reloj. «Quiero irme antes de comer para que no me pille el tráfico». «¿Tan pronto?». Veronique no podía ocultar su decepción.
A pesar de todo lo que había pasado, se sentía bien cerca de su padre, como cuando era niña, cuando él era su defensa contra todos los problemas. Hay algo que tengo que terminar en el taller, explicó Edgar. El reloj del que te hablé. El mecanismo necesita atención. Entiendo, asintió ella. Deja que recoja tus cosas. Mientras Veronique ayudaba a su padre a hacer las maletas, Curtis se sentó en el salón, mirando distraídamente la pantalla del televisor, pero sin verlo. Una tormenta de emociones se desencadenaba en su interior. Vergüenza, miedo, rabia contra sí mismo, desesperación. La conversación de ayer había tocado algo profundamente personal en él. Había sacado a la luz algo que había ocultado cuidadosamente, incluso a sí mismo. El miedo a fracasar como marido y padre. Mientras Edgar estaba en el pasillo con la bolsa en la mano, Curtis se le acercó de repente. Quería... vaciló para encontrar las palabras. Quería darte las gracias por haber hablado contigo ayer. Edgar miró detenidamente a su yerno. No tienes que darme las gracias, respondió con calma. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Por Nicky y por Jamie. Y también por mí, añadió Curtis en voz baja. Fue aleccionador. Edgar asintió, aceptando aquellas palabras. Cuídalos bien, dijo, y en su voz había a la vez advertencia y esperanza. Lo intentaré, contestó Curtis con inesperada sinceridad. Edgar se despidió de su hija con un abrazo y le susurró al oído. Recuerda lo que te he dicho, cuando quieras. Luego se agachó delante de su nieto, que salió corriendo a despedirse. Lo abrazó con fuerza y le prometió volver muy pronto. Tras despedir a su padre, Veronique regresó a la casa. Jamie ya se había ido corriendo a su habitación a jugar, y Curtis estaba de pie en medio del salón, con un aspecto inusualmente confuso. ¿Y ahora qué?, preguntó, y en su voz no había nada del habitual desafío o irritación, solo incertidumbre. Ahora, dijo Veronique lentamente, tenemos que hablar. Hablar de verdad. Se sentaron en el sofá, dejando un espacio entre ellos, reflejo físico de la distancia que los separaba. No sé por dónde empezar, admitió Curtis tras una larga pausa. Quizá la verdad, sugirió Veronique. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz en nuestro matrimonio? Curtis vaciló, con las cejas juntas sobre el puente de la nariz. Cuando nació Jamie, dijo por fin. ¿Recuerdas cuando lo trajimos a casa? Estabas tan guapa, aunque estabas cansada, y él era tan pequeño. Os miré a los dos y pensé, ya está, esta es mi familia. Veronique recordaba ese día. Recordaba a Curtis sosteniendo suavemente a Jamie recién nacido, con los ojos brillantes de orgullo y amor. ¿Qué pasó después?, preguntó en voz baja. ¿Cuándo cambió todo? No lo sé, respondió él con sinceridad. Poco a poco. Problemas en el trabajo, falta constante de dinero, falta de sueño a causa de las tomas nocturnas. Empecé a irritarme por las cosas más insignificantes. Empecé a ver problemas donde quizá no los había. Y se convirtió en una costumbre, termina Veronique. Culparme de todo. Curtis bajó la cabeza, reconociendo su punto de vista. Sí, dijo en voz baja. Era más fácil que admitir sus propios fracasos. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El sol brillaba al otro lado de la ventana, y la voz de Jamie llegaba desde el cuarto de los niños, hablándole a sus juguetes. «Tu padre te pidió que te fueras con él, ¿verdad?», preguntó Curtis de repente. Veronique dio un respingo de sorpresa. Sí, decidió no mentir. Sí que lo hizo. ¿Y qué le dijiste? Que quería darnos una oportunidad, dijo en voz baja, mirándole a los ojos. Una última oportunidad. Curtis tragó saliva, dándose cuenta de la gravedad del momento. No sé si puedo cambiar, admitió con inesperada sinceridad. Ya, ni siquiera estoy seguro de entender del todo lo que me pasa. Quizá los dos necesitemos ayuda, sugirió Veronique con cautela. No solo tú, nosotras sí. ¿Quieres decir como un asesoramiento? Había duda en su voz, pero no la irritación habitual. Sí, asintió ella. Ese centro del que hablaba. Allí hay asesoramiento familiar. Es gratuito. Curtis permaneció largo rato en silencio, meditando sus palabras.
Finalmente levantó la vista y Veronique vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. De acuerdo, dijo. Vamos a intentarlo. Era una pequeña promesa, un pequeño paso, pero significaba más para Veronique que todas las promesas del mundo. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Curtis se sorprendió. Por estar dispuesta a intentarlo, respondió. En aquel momento, Veronique no sintió euforia ni una fe incondicional en un futuro mejor. Sabía que le esperaba un camino largo y difícil, lleno de dudas y quizá de decepciones. Sabía que una conversación no bastaría para cambiar los hábitos y comportamientos que había adquirido a lo largo de los años. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a tener el control de su vida, que era ella quien tomaba las decisiones, no las circunstancias ni el miedo. Y esa sensación de control, por frágil e incompleta que fuera, le daba fuerzas para mirar hacia adelante. «Mamá, papá, venid a ver lo que he construido». La voz sonora de Jamie interrumpió su conversación. «Vamos, chico», dijo Veronique levantándose del sofá. Curtis se levantó también y tras un momento de vacilación, le tocó ligeramente el brazo, un gesto que antaño había sido tan natural entre ellos, pero que ahora parecía casi olvidado. «¿Estáis juntos?», preguntó, y en aquella breve palabra había una pregunta mucho más profunda de lo que podía parecer. Veronique le miró a ese hombre al que una vez había amado incondicionalmente, con el que había unido su vida, con el que había criado a su hijo, el hombre que le había causado tanto dolor, pero que tal vez realmente quería arreglar las cosas. «Sí», respondió, «juntos, por ahora». Y se fueron a la guardería, donde les esperaba su hijo con su nueva creación de cubos y coches, un pequeño mundo lleno de posibilidades y esperanza. Más tarde, cuando Curtis se llevó a Jamie al parque, Veronique se sentó en la cocina a repasar las facturas acumuladas. El teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «Llegué bien, pensando en ti. ¿Cómo va todo?». Se quedó mirando la pantalla, sin saber cómo describir todo lo que había pasado en las últimas 24 horas, todas las emociones y pensamientos que bullían en su interior. «Hemos hablado. Ha aceptado ir a terapia. No sé si funcionará, pero lo estoy intentando», escribió finalmente. La respuesta llegó casi al instante. «Estoy orgullosa de ti, Nikki. Decidas lo que decidas. Estoy aquí para ti». Veronique sonrió, sintiendo el calor de esas sencillas palabras. Sabía que el camino no sería fácil, que los cambios no se producían de la noche a la mañana, que Curtis tendría que trabajar mucho sobre sí mismo, y ella también. Pero también sabía que ya no estaba sola en esta lucha, que tenía apoyo, oportunidad, opciones, y mientras que antes se había sentido atrapada en la jaula de su propia vida, ahora veía una puerta, aún no abierta pero ya entreabierta, lo suficiente como para respirar el aire fresco de la libertad y saborearlo. Era un comienzo, un pequeño paso, el primer guijarro movido que podía desencadenar una avalancha de cambios. Y por primera vez en mucho tiempo, Veronique no se sintió víctima de las circunstancias, sino su creadora. Aún no sabía a dónde la llevaría ese camino, al restablecimiento del matrimonio o a su fin, a un nuevo capítulo de su historia o a la reescritura del anterior. Pero ahora sabía lo más importante. Esta historia le pertenecía y era ella quien debía decidir cómo continuaría. A través de la ventana de la cocina, Veronique vio a Curtis regresar con Jamie del parque. El niño iba corriendo, agitando una especie de cometa de colores. Curtis le seguía, con los hombros ya no cuadrados con su habitual confianza agresiva, pero tampoco encorvado bajo el peso de la derrota. Solo caminaba, un hombre que intentaba encontrar un nuevo camino. Veronique respiró hondo y fue a abrir la puerta a su familia, sea lo que sea en lo que se convertiría en el futuro.